Estamos en comunicación con Félix Lonigro, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA. Félix, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Nada, queríamos en primer término ver cómo ver el decreto con nuevos límites a la Ley de Acceso a la Información Pública que promulgó el gobierno esta semana y que ayer el ministro, el jefe de gabinete, Francos, dijo que podría ser revisado. Y bueno, claro, porque efectivamente deben revisarlo, porque el primer filtro de constitucionalidad que se debe hacer lo tienen que hacer las propias autoridades que dictan la norma. Si antes de sancionar una ley, antes de dictar un decreto, tanto el Congreso como el presidente tienen que verificar que eventualmente no choque con la Constitución. Por supuesto, Milei es economista, de eso no debe saber mucho, pero tiene que tener un elenco de asesores, empezando por el ministro de Justicia, que le tienen que advertir que un decreto de esta naturaleza puede chocar con la Constitución, porque efectivamente lo que hizo Milei a la hora de dictar este decreto, que es un decreto reglamentario, sí. El presidente puede reglamentar las leyes, nadie le dice que no, pero la misma Constitución Nacional que lo autoriza a reglamentar las leyes, lo que le dice es, bueno, usted puede reglamentar una ley, pero a la hora de reglamentarla no la vaya a alterar, no la vaya a modificar. Y este decreto lo que hizo fue modificar el estándar de acceso a la información que marca la ley de acceso a la información, agrega excepciones, consagra la figura de abuso del derecho. ¿La ley no estaba reglamentada? ¿No estaba reglamentada la ley? Esta ley tenía una reglamentación, el decreto 206 del año 2017, sí. Pero esa reglamentación respetaba el estándar de la ley. Por ejemplo, si la ley establece qué cosa es información pública y qué documentación se puede informar, sí. Bueno, el decreto reglamentario no puede dar una nueva definición de lo que es información pública tal como lo hace este decreto. Entonces, si el decreto ya en lugar de reglamentar la ley la cambia, claro. Bueno, ahí ya estamos en una inconstitucionalidad. Y por otra parte, el acceso a la información es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, es un derecho que tienen ustedes los periodistas, sí. Es un derecho que tienen los partidos políticos expresamente consagrado en la Constitución. Bueno, cuando un derecho es reglamentado por ley, que esto es lo que cuando es reglamentado por decreto, que esto es en definitiva lo que se hizo, sí. También eso es inconstitucional. Sí. Porque si los derechos van a ser reducidos a un ámbito de ejercicio menor, bueno, perfecto, pero eso tiene que ser no solamente razonable, sino hecho por ley. Entonces, esta es una ley, Félix. Decreto peca de una doble inconstitucionalidad. Claro. No, le quería preguntar, ¿esta es una ley que sirve entonces para que cualquier persona le pueda pedir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial que informe sobre sus actividades? Que cualquier persona puede plantearlo, y de hecho en la página web es muy fácil de hacer, y las autoridades tienen que dar respuesta. Lo que pasa que ahora este decreto establece que no se dan respuestas respecto, por ejemplo, de la vida privada. Sí. Uno dice, bueno, está bien que se respete el derecho a la intimidad, pero eso ya estaba previsto en la ley, una regla, ¿no? Porque a veces la vida privada de los funcionarios influye en lo público. Por ejemplo, nadie se hubiera enterado de las reuniones en la Quinta de Olivos. Exactamente. Si no se hubiera, si estuviera este decreto, hubiera estado vigente este decreto. Entonces, hay un límite entre la privacidad y lo público, que a veces es difícil, que es medio difuso, pero bueno, en todo caso, si realmente yo estoy pidiendo datos de la salud, o sea, yo no puedo pedir una foto del presidente internado en una clínica, porque eso invade efectivamente la privacidad. Sí. Pero sí puedo pedir información sobre su estado de salud. Sí, okay. Y por más que eso sea un tema que puede decir es privado, no, es salud, pero no es privado, es la salud del presidente. Claro, de interés público. El presidente no es igual que un ciudadano cualquiera, por más que algunos presidentes digan yo soy un ciudadano más. Entonces, bueno, con todas estas cosas y toda la presión que se ha hecho y las opiniones de algunos colegas y las mías, bueno, el Poder Ejecutivo tal vez, no sabemos, revea un poco, o reformule o reescriba este decreto reglamentario. Y si no lo hace, también puede ser derogado por el Congreso. Claro, si no lo hace, ¿cuáles serían los pasos que habría que dar para o declararlo inconstitucional o anularlo? No, a ver, el Congreso puede
el presidente obviamente es el mismo que lo dictó, puede dejarlo sin efecto. Exacto, sí. Si no, el Congreso de la Nación puede sancionar una ley dejando sin efecto este decreto. Algunos colegas, tal vez, si ustedes le consultan a otros colegas, por ahí alguno le va a decir, no, el Congreso no puede derogar un decreto reglamentario porque eso es algo que la reglamentación de las leyes le corresponde al presidente. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque es cierto que reglamentar una ley le corresponde al presidente, pero cuando el presidente reglamenta una ley avanza sobre materia legislativa. Y por lo tanto, si el Congreso advierte que al avanzar sobre materia legislativa está alterando una ley, o aún sin que el Congreso crea que se está alterando la ley, una reglamentación es tema legislativo, es reglamentación de una ley. Por lo tanto, el Congreso tiene prioridad en ese sentido. Y si no, obviamente la justicia, algún interesado que haya pedido alguna información y se la haya negado basándose en los términos de este decreto, del 180, bueno, puede plantear ante la justicia la declaración de inconstitucionalidad y que se exija a la autoridad que corresponda que otorgue esa información. Son las tres vías. Pero acá el gobierno lo que hizo no fue más que reglamentar la ley, no fue un intento de modificar la ley por decreto, cosa que obviamente no se puede hacer. Bueno, yo no sé qué intención tuvieron a la hora de dictar el decreto. Lo que sí puedo decirles es que efectivamente hay una modificación de la ley, es decir, hay más que una reglamentación. Sí. Eso es lo que lo torna inconstitucional. Ahora si el presidente lo advirtió, o se lo advirtieron y el presidente se enojó porque le habían pedido informes sobre los perros, y dijo, háganlo igual, bueno, esto ya es grave. Ahora, si no lo asesoraron bien, y bueno, también es grave, pero los motivos por los cuales el presidente hizo esto, probablemente sea su fastidio por ese tema, y porque además está enojado con los periodistas, el presidente. Bueno, eso es lo que le iba a decir. Que más allá de la cuestión jurídica, si está bien asesorado o no sobre la técnica legislativa, que los decretos, qué sé yo, acá la cuestión de fondo es que él no está conforme con un funcionamiento del Estado de Derecho donde me parece que los gobernantes tengan que dar cuenta de todas las actividades públicas que hacen, ¿no? Bueno, yo siempre critico a Milei porque tiene una concepción muy poco republicana de la vida institucional del país. A Milei el funcionamiento de las instituciones le molesta, pero ¿por qué le molesta el funcionamiento de las instituciones? Porque las instituciones están integradas por representantes de lo que él llama la casta. Entonces, cualquier órgano de gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, todo eso le molesta, porque eso es casta. Entonces, bueno, él también lo es, ¿no? Pero entonces no es nada raro que se fastidie con aquellos que le marcan esta característica y entonces él, como tiene una forma de ser determinada, y bueno, se deja llevar por sus impulsos, agrede, dice de todo. Bueno, no sé si es la manera de gobernar, pero es lo que tenemos. Bueno, y en este caso no se trata de lo que él llama la casta, ¿no? Sino el derecho de todas las personas a pedir información, ¿no es cierto? Sí, notoriamente se restringe una libertad, porque en definitiva esto es la libertad de pedir información, para un gobierno que se la pasa gritando viva la libertad carajo, pero bueno, es la libertad para donde quieren, o por donde quieren. Este es el grado de llamémoslo hipocresía, de hablar de la libertad, pero que no se respetan todos los ámbitos, ¿no? Si realmente la libertad es a fondo, bueno, dejemos entonces que la gente pida información, dejemos que la gente se entere, que los periodistas reclamen, que los periodistas critiquen, porque un gobernante que tiene una espalda republicana, se banca las críticas. ¿Qué va a hacer? El gobernante ya sabe que lo van a criticar, ya sabe que a veces fundadamente, a veces infundadamente, bueno, ya tiene que bancar. Y es lo que Milei no se banca, ¿no? Claramente. Félix, lo aprovechamos para hablar del otro tema que venimos discutiendo esta mañana, son las postulaciones de los jueces Ariel Lijo y García Mansilla para la Corte. ¿Cómo vio la presentación de ambos y qué opina de ambas postulaciones? La de Lijo es una vergüenza. Es otra cosa inexplicable de Milei, que presenta o plantea como juez de la Corte Suprema a un tipo que, como Lijo, tiene denuncias por mal desempeño,
que es un fiel representante de lo que él critica a la casta, pero dentro del Poder Judicial. El hermano es el principal operador político, él está vinculado con la Cámpora, con Debido. Es decir, si hay un juez que no parece tener el target de independencia que se necesita para ser juez de las Cortes, no, es Lijo. Pero Milei fundamenta su propuesta en que es un tipo que tiene amplia experiencia en el Poder Judicial, como si otros jueces no tuvieran la misma experiencia, en que es el único que conoce el funcionamiento del Poder Judicial, y además el otro día Majul dijo algo que es increíble. Le inventó una especie de máster o de especialidad al hijo en delitos cibernéticos. Yo creo que ni el hijo se enteró de que era especialista en delitos cibernéticos, por lo menos él en el currículum no lo puso nunca. Y sin embargo Milei dice que es el que más sabe y el que mejor puede hacer reformas dentro de la justicia, como si un juez tuviera la potestad de hacer alguna reforma judicial. O sea, realmente lo del hijo y lo de Milei en su postulación es vergonzoso. Lo de García Mansilla, bueno, García Mansilla es un académico, no tiene antecedentes en la función pública, viene del ámbito académico exclusivamente. En la performance en el Senado ha sido muy superior a la del hijo, de manera más solvente, así que creo que García Mansilla puede dar el target, pero el hijo seguramente no. Hablábamos más temprano de que la negociación parece empantanada y que, digamos, con el riesgo de caerse ambas postulaciones o quedar en el aire sin que se concreten. ¿Cómo evalúa el funcionamiento de la Corte, vamos, con los 4 miembros que tiene ahora y con los 3 que tendría desde el año que viene? Bueno, a ver, el funcionamiento de la Corte, es decir, no es bueno que la Corte funcione con un miembro menos, ¿no? Sí. Es como el auto que anda con un cilindro menos, ¿no? Sí. No es bueno, se tiene que cubrir esa vacante. La Corte dice que se prepara para funcionar con 3, cuando se vaya Maqueda. Uruguay y la Argentina son los únicos países del mundo que tienen 5 integrantes en la Corte. Me parece que por ahí la Corte debiera tener, para mí debería tener por lo menos 7. Pero así como está funcionando, no es un problema, no funciona mal. Entonces, bueno, si queremos dejar 5 miembros, dejémoslo. Pero bueno, hay que cubrir las vacantes. Y sobre todo, a mí me parece, y yo que no soy ni feminista, ni estoy a favor de la paridad de género, ni estoy a favor mejor dicho, no estoy a favor de las leyes que propenden a eso, porque para mí es más la idoneidad que el sexo, ¿no? Pero yo, si fuera presidente, hubiera propuesto 2 mujeres, porque las hay, y valiosas, en el mundo del derecho. Entonces, no hacerlo es casi una... Bueno, si Cunio Liberal tiene que sugerir nombres a Milei, no le va a sugerir mujeres, de acuerdo a sus últimos dichos, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, uno puede no estar de acuerdo con que haya que poner mujeres en determinados lugares por su condición de mujer. Sí. Yo siempre propendo a dar prioridad a la idoneidad. Ahora, habiendo mujeres en la Argentina y juristas de nota y de nivel para poner en la Corte, que pueden integrarla y no hacerlo, y bueno, suena más a capricho. Y encima, si uno me dijera, no, propusieron para la Corte a Duverger, a Lowenstein, pero lo traen al hijo encima. Entonces, bueno, la verdad es que suena casi un acto de rebeldía, Milei. Bueno, Félix Nogueros, abogado constitucionalista, nos ayuda generalmente a entender estos temas que a veces nos cuesta un poco, así que agradecido como siempre por tu paso en Caminando a Buenos Aires. Bueno, por favor, un abrazo a ustedes. Abrazo, hasta luego. Chau.